Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una noticia que leí en ABC la semana pasada, no hace muchos días, hace como 2 o 3 días. Y es que habían pillado a dos implicados en el robo de unos cuadros de Bacon que fue en 2015. Me hizo muchísima gracia, aparte porque Bacon me encanta, que ahora os contaré un poquito su vida, porque el modus operandi de los ladrones son, o sea, en las cárceles, vamos, no es que ensalce a los ladrones, son la aristocracia, porque son gente que utiliza la cabeza, no hay muertos, no hay heridos, y lo único que hacen es redistribuir la riqueza. No son Robin Hood porque no se lo dan a los pobres, pero bueno, son pobres que se apoderan normalmente de cosas que están aseguradas y que los mismos ricos, pues, en fin, no les pasa nada. Pero en fin, no me veáis partidarias del caos. Bueno, voy a leer una cosita de Bacon. Dice: quisiera que mis pinturas se vieran como si un ser humano hubiera pasado por ellas, como un caracol, dejando un rastro de la presencia humana y un trazo de eventos pasados, como el caracol que deja su baba, o acaso algún día logre capturar un instante en toda su violencia y toda su belleza. Francis Bacon nació en 1909. Antes de contar la noticia, os voy a contar un poquito de Francis Bacon porque es simplemente maravilloso. Es uno de los grandes. A él le llamaban, ¿cómo se llama? La generación de Londres, o no sé qué, los pintores de Londres, o si no le gustaba nada con Freud, con su amigo Freud, que por lo visto tuvo algo, y Freud no se quería ni acordar. Ellos fueron íntimos, pero tenían los dos caracteres muy tempestuosos. El Freud, que iba de tan macho, pues tuvo alguna historia con este. Y de hecho había un cuadro, en fin. Ya os he hablado en otras ocasiones, pero ahora os voy a hablar de Bacon. Bacon murió en 1992 en España, hace bastante tiempo. Estaba enamorado de... Él adoraba a Velázquez, porque ya habéis visto que pintó su papa que lo pintó a través de una fotografía y hizo una serie grandísima. Y estando en Roma, tuvo la posibilidad, lo invitaron porque pertenece a una colección privada, me parece que es Doctoria Pamphili, que es una familia muy antigua, no sé. Y bueno, como pasa con los Borromeo, yo qué sé, con todas estas familias que son siglos y siglos poderosos, ¿no? Y yo lo he visto, ¿eh? Solamente abrían los jueves, no sé qué, estaba en una pared oscura, con montones de cuadros, como que no tienen mucho interés que la gente vaya. O sea, que lo abren, pero para mí que les descuentan impuestos, alguna historia de esas, pero no tienen especial interés que se llene. Bueno, el caso es que nuestro Bacon tuvo posibilidad de ir a verlo. Él hizo una serie grande de estos papas, no sé si es Inocencio X, y para nada quiso ir a verlo. Él había nacido en 1909, él es irlandés de nacimiento, su padre era australiano, era hijo de ingleses que habían emigrado a Australia, después habían vuelto. Su padre se dedicaba a un militar retirado, se dedicaba a entrenar caballos de carrera. Entonces él tenía una rutina, tenía un taller muy, muy desordenado. Yo recelo, cuando la gente es ordenada, recelo, porque digo, aquí no trabajan nada, porque cuando normalmente trabaja te olvidas del resto, ¿no? No puedes ser perfecta cocinera, perfecta limpiadora, perfecta todo, y a la vez trabajar mucho, porque no puedes llevar tantas cosas en la cabeza, no te concentras. El caso... ¿Qué observaciones hago? Bueno, pues el caso es que tenía un taller súper, súper desordenado. Y cuando murió en Madrid, en la clínica Ruber, porque era asmático, muy, muy asmático. Y le dijeron que por favor, su médico ni se le ocurriera irse de viaje. Y él dijo que iba donde quería y se murió, claro. Estaba enamorado de un español que era un joven financiero de 38 años. Él tenía 82. Llevaba años enamorado de este español viniendo a Madrid y además de eso le cerraban el Prado para él, porque bueno, es que Bacon era Bacon, aquí en España adoramos a los artistas, ¿no? Y él simplemente quería, pues, no sé, ver sobre todo a Velázquez, lo amaba. Entonces, pues, lo cerraban para él y cuando él quería... Vamos, lo cerraba, quiero decir que iba a horas, que ya estaba cerrado al público y permanecía el tiempo que quería allí dentro y la gente del Prado lo adoraba porque era súper educado, súper cariñoso. Nuestro Bacon de pequeño, bueno, cuando él trabajaba, que se me ha olvidado contaros, pues él estaba en un sitio muy desordenado, tenía un punto entre salvaje y educado, ¿no? Estaba súper fachoso, pringado, ¿no? Pero llegada una hora se arreglaba muy bien y se iba a las carreras de caballo a hacer apuestas. Además, de alguna forma, él era genial. Él
vamos a ver una cosa. Él está con su padre entrenando los caballos y en un momento dado era un niño muy enfermo, no fue al colegio, no tenía estudios, pero era una persona muy inteligente, muy culta, tenía muchísima profundidad, tenía un discurso propio desde muy pronto. Y en un momento dado su padre, dice él que le atraía a su padre, madre mía. Y en un momento dado se da cuenta su padre de que es, pues que le gustan los de su mismo sexo. Y entonces pues se enfada muchísimo y lo manda con un señor a que lo haga un hombre a Europa. Que se vayan de viaje por Europa, por París, por los Países Bajos, etcétera, etcétera. Entonces el señor con 16 años, el padre se enfurece. Entonces él seduce a este que le iba a hacer un hombre y al final pasa de él y va a estar por Europa. Y entonces dice que viajando por Europa decidió que quería ser pintor. Le gustó muchísimo París. Tened en cuenta que él vive también la Alemania de la República de Weimar, el periodo que entre guerra, entre que se acaba la Primera Guerra Mundial, que era una vida loca lo que había allí de cabaret y todo, un despiporre que para que le encantó Alemania y le gustó muchísimo París. Pero a la vez que toda esta vida loca era prácticamente un niño, un adolescente, se vio muchísimos museos, vio muchísimas obras de arte y tal, y le encantó. Pero Velázquez va a ser uno de los pintores que más le va a atraer. Y entonces su visita a España, no solamente eso, es que España tiene también un clima más templado que UK, que el Reino Unido, y además de eso estaba enamorado. Y a este señor que estaba enamorado le regaló 5 cuadros inmensos suyos. Y entonces eso es lo que os voy a contar, porque vinieron los cacos en 2015, este señor, un señor con dinero que tiene una casa al lado de un senado, etcétera, una persona educada, tal, que la había conocido en una inauguración de un coreógrafo que habla perfectamente inglés, etcétera. Y entonces él venía cada 2 por 3 a Madrid. Y entonces vinieron los cacos en 2015, robaron los cuadros y recuperaron 3, porque estos 3 cuadros que le robaron al enamorado, que eran regalos que le había hecho, pues en un momento dado la policía inglesa le llamó para decirle, oye, mira, tenemos aquí unos vehículos que están ofreciendo, porque una cosa es robarlo, hay que ser artista para robar, pero ya colocarlo en el mercado, cuadros que valen 5 millones de euros, ahí ya es más difícil, porque además eh, la policía, hay una policía especial de esto en todos los países. Yo tengo un compañero que era policía y que en Bellas Artes, cuando terminó, se iba a este cuerpo especial. Necesitaba como descansar, se cogió unos años sabáticos y como era funcionario después volvió. Bueno, y entonces pues tienen archivos, precisamente porque, por ejemplo, en España nosotros somos la UE, la Unión Europea, o sea, la Unión Europea, pues podemos las fronteras cruzarlas, pero claro, obviamente los cuadros antiguos, las obras de arte antigua, italiana, española, etcétera, en Suiza o en otros países tienen un precio, en una puja, tienen un precio distinto al que tendrían en España. Aquí no pueden salir las cosas que tengan más de 50 años. Y además con permisos especiales, etcétera, ¿no? Porque algunas ni con esa. Entonces, pues las policías en ese sentido están siendo lo están haciendo muy bien. Y cuando intentaron vender estos cuadros, en Inglaterra, pues dieron un toque de atención a la policía española y dijeron, oh, sí, sí, este cuadro es robado. Y recuperaron 3 de los 5 cuadros que habían sido robados. Pero ahí se quedó la cosa. Y ahora han encontrado a los 9 años del robo, han detenido un montón de personas, pero ahora han detenido, se dice, caen 2 implicados en el robo de los cuadros de Francis Bacon y están viendo a ver si es posible recuperar los 2 cuadros que faltan, porque son a 5 millones de euros cada uno, pero ya no por los millones, porque, por ejemplo, Francis Bacon siempre se ha denunciado un poco que la galería abusaba de él, la Marlborough, que tenía exclusividad con él, pero es que a él le importaba 3 cominos, porque él, no sé cómo decirlo, era una persona ¡ay! Mi gafa. Era una persona bastante sobria en su vida, que le gustaban las apuestas de caballos y le gustaba pintar y hacía lo que quería y ya está, y no necesitaba más dinero. Pero su pintura, por ejemplo, Alicia Koplovich se deshizo de porque hay mucha gente que le resulta, porque es muy, muy salvaje, se deshizo de un cuadro suyo y se equivocó, porque
los precios se quintuplicaron. Ya sabéis que cuando muere el artista, y en este caso un artista buenísimo, yo que sé, Francis Bacon ha tenido exposiciones en el, yo qué sé, en el MoMA, o sea, los museos más importantes del mundo y los coleccionistas más importantes del mundo tienen obras suyas porque es sencillamente excepcional. Le encantaban los trípticos. Y bueno, pero el problema es que de los robos, colocar las cosas es otra cuestión. Bueno, creo que se ha hablado bastante de este tema. Podría daros más información, pero solamente deciros que es un pintor excepcional, que fue maravilloso que estuviera enamorado de un español, estaba enamorado de un español y un poquito de España también, porque estaba obsesionado con el Prado y, y bueno, que fue una pena que muriera, ojalá hubiera vivido más y hubiera pintado más porque todos nos beneficiaríamos. Espero que os haya gustado. Voy a colocar lo que es el artículo en el blog para que quien quiera lo lea. No merece la pena porque os lo he contado de otra forma. Hasta mañana.